decidieron públicamente confesar a Jesús como el Salvador de su vida. Al final vamos a tomar nuestro tiempo de agradecimiento al Señor, de exaltación, tomando la cena de nuestro Señor Jesucristo, que muchos lo han llamado así, pero yo les soy honesto. Conociendo la tradición judía y las costumbres y la tradición judía, cuando dicen la cena del Señor, literalmente era cena. All right? No era juguito ni panecito, era cena. All right? Entonces, imagínense corderito. Era una celebración, más que una ceremonia de tristeza, solemnidad, quietud. La cena del Señor era una celebración. Por eso, Pablo a la iglesia de Corinto les da una estirada de orejas porque se fueron más allá de la celebración. Y Pablo le dijo, tranquilos, han perdido el sentido, el significado de la celebración. Sin más preámbulos, abra la escritura en el libro de Romanos, la carta de Romanos, capítulo 3, versículos 23 y 24, lo leí hace un momento. Y quiero traer una correlación con lo que nosotros realizamos en relación al bautismo, la confesión de nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la palabra del Señor nos enseña que su Espíritu Santo ha venido y ha sido depositado en nuestro corazón, en nuestra vida, pero es necesario que nosotros igualmente demos la libertad al Espíritu Santo para que Él pueda igualmente dar los frutos que son amor, gozo, paz, justicia, bondad, mansedumbre, templanza. Eso es lo que Dios desea que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, podamos producir. Este es el siguiente propósito, principio. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, la Biblia nos enseña que nosotros somos llamados hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que creen en su nombre les da el derecho, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Él envía su Espíritu Santo sobre nuestra vida para dar testimonio de que somos hijos de Él. Ya hemos aprendido y todos sabemos de que no todos son hijos de Dios. Todo ser humano es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Cuando la persona viene y pone su fe salvadora en la persona de Cristo Jesús, es cuando es considerado por Dios, no por la iglesia, no, sino por Dios mismo, su Hijo. Es Dios quien lo ha decidido así. Y esto es sumamente hermoso y interesante, que nosotros venimos ahora a ser parte de la familia de Cristo. Ahora nosotros tenemos un Padre eterno, un Padre celestial. Por eso el Señor Jesucristo, cuando enseñó a sus discípulos a orar, Él les dijo, así vas a orar, Padre nuestro. En otras palabras, solamente los hijos tienen acceso directo al Padre eterno. Toda la gente menciona a Dios y le pide a Dios. Y Dios en su gracia, en su misericordia, se apiada de ellos. Ejemplo, el sol sale, llueve, la luz del día la podemos disfrutar y todo lo beneficiamos de ello. Dios en su gracia y en su bondad bendice a la humanidad, pero no todos tienen el privilegio de tener ese caminar, conocer la voz de Dios el Padre Celestial, porque no está el Espíritu de Dios en ellos. Y como no está el Espíritu de Dios en ellos, no son hijos de Dios. Y como no son hijos de Dios, entonces están alejados de Dios. Pero no es lo que Dios el Padre quiere. Por eso Jesús vino y murió en una cruz para conectar al hombre con el Padre. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El Señor Jesús no dijo tal religión, tal fe, tal costumbre, tales acciones son los que te van a producir salvación. Él dijo, yo soy el camino, la vida, la verdad. Y nadie viene al Padre si no es
por mí, dijo el Señor Jesús. La única manera de que usted y yo podamos llegar al Padre es a través de la persona de Cristo Jesús. La religión te va a alejar de Jesús. La tradición te va a alejar de Jesús. Pero el único que te acerca al Padre es Jesús mismo. Y lo que nosotros presenciamos el día de hoy de nuestros hermanos que tomaron la decisión de ser bautizados, cuando estábamos preparando, uno de mis hermanos me dice: pastor, ¿qué tan cierto es que cuando uno se bautiza van a empezar muchos problemas? Dije: no, hijo, eso es un mito. Los problemas ya los tienes desde que aceptaste a Cristo en tu corazón. Cuando tú vienes y crees en Jesucristo, tú y yo y la humanidad tenemos un enemigo llamado Satanás. Y Satanás quiere que todos se pierdan y se vayan al infierno y sufran una eternidad allá. Pero no es lo que Dios quiere. Por eso vino en la persona de Cristo Jesús, en la humanidad de Jesús, Dios el Padre viene para rescatarnos. Yo le decía: no, eso es un mito. Cuando tú vienes a Cristo, confiesas a Jesús como el Salvador de tu vida, es cuando van a surgir tus problemas, porque tienes un enemigo y Él no va a querer y no va a desear la salvación tuya y la permanencia en Cristo. Así que no te preocupes, está listo, preparado para cuando vengan esos ataques. Tú sabes que el Señor está contigo. Y lo aprendimos mucho este fin de semana, la presencia del Padre en nosotros y con nosotros y alrededor de nosotros. Amén. Pero damos gracias a Dios por este hermoso privilegio de ver a nuestros hermanos que han depositado su fe y su confianza en Cristo Jesús y ellos puedan confiar totalmente en ello. ¿Por qué digo esto? Bien sencillo. Porque muchas personas vienen equivocadas o vienen engañadas a Jesús. Porque se les ha enseñado a decir: cuando tú vienes a Jesús, tus problemas, tus dificultades, tus relaciones conyugales van a terminar. Todo va a ser diferente. Eso es una mentira, eso es una falsedad. Pero esta es una verdad, que cuando Jesús viene a tu vida, el Señor Jesús primero empieza a cambiar tu corazón, tu interior, tu ser. Y entonces tu matrimonio, tus relaciones en la familia empiezan a cambiar. Porque el problema no es el matrimonio, el problema no son las relaciones que nosotros tenemos o los problemas que tenemos. El problema somos nosotros mismos, que todos estos problemas son el resultado de nuestro interior. Y para que Dios pueda librarnos de los resultados, Él tiene que cambiar nuestro interior para que nosotros podamos producir buenas obras. Nosotros no realizamos buenas obras para salvación. Una vez siendo salvos es cuando nosotros realizamos las buenas obras que Él ha preparado para nosotros, para que vivamos en ellas. Así que es hermoso nosotros ver cómo el Señor y el Evangelio cambia vidas y transforma corazones. Y mi deseo es que cada uno de mis hermanos que se han bautizado en este año y nuestra familia espiritual, mi deseo es que cada día ellos vayan creciendo en el conocimiento de la verdad. Pero para mí es importante, mis amados hermanos, recordar estos principios básicos y sencillos que a veces nosotros los olvidamos. Tenemos una trayectoria ya en el caminar con Cristo, pero estos principios se nos olvidan. Y yo quiero dejar estos versículos en su corazón y en su mente. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es un versículo que muchos de nosotros conocemos y muchos de nosotros usamos para hablarles a alguien del amor de Cristo. Pero esto es una verdad. Pablo está hablando de una realidad de la humanidad. Es una realidad. Encendemos la televisión, encendemos la radio, salimos hacia afuera y podemos ver la magnitud de la maldad. Cómo la maldad ha distorsionado aún el sentido del hombre. Ahora el hombre tiene, si puedo llamarlo así, estamos entrando en esta era de percepción de cómo te percibes. Pues ir ahora que yo fui al campamento y me dijeron ¿qué camisa es? Y yo le dije, bueno, yo me percibo extra small. Pues sí me la dieron, pero me quedó aquí. Y me veía bien ridículo si me la pondría, ¿verdad? Hay muchas personas que se perciben. Pero no es como se perciben, sino es como Dios te creó. Y Dios te creó a la imagen de Él. Dios te creó para tener comunión con Él. Dios te creó para que caminases con Él, para que dialogases con Él. Pero la maldad, el pecado, ha distorsionado todo el sentido del ser humano.
Y Pablo le habla a la iglesia de Roma, mis amados hermanos, esto no es nuevo. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre desobedeció a Dios, todos nosotros vivimos en pecado. Y el dolor que nosotros sufrimos es por el pecado. Mucha gente dice, si Dios es bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? Muy sencillo, por el pecado. Porque el dolor, la tristeza, es el resultado del pecado que habita en el corazón y en la mente de las personas y se ve, se visualiza en sus acciones. Por eso hay mucho dolor. Dios siempre ha existido, pero el hombre tiene que venir a Dios. El hombre tiene que tomar la decisión de creer que él se encuentra en pecado. Pero las personas piensan y creen que Jesús no es necesario en sus vidas. Pero Pablo nos hace una referencia: por cuanto todos pecaron, todos están bajo una condición. Todos. Y esta condición, el pecado, nos mantiene separados de Dios. Todos han pecado y todos han sido destituidos de la gloria, de la glorificación, de la manifestación, del acercamiento con Dios. Pero qué hermoso es nuestro Padre eterno. Qué hermoso y qué paciente es el Creador del cielo, la tierra, el mar y del ser humano. Que el versículo 24 le dice al creyente: aunque todos han pecado, aunque todos han sido destituidos de la gloria de Dios, Dios el Padre, el Creador, el Eterno, el Soberano, Él ha provisto una manera, un camino para que el hombre que viva en pecado, el joven, la señorita, el anciano, puedan ser justificados. En otras palabras, el pecador está bajo juicio, bajo condenación, pero Dios no quiere condenar. Él ya, en la persona de Cristo Jesús, Él llevó nuestra condenación. Él vino y pagó ese precio por nosotros. Ahora en Cristo Jesús, usted y yo, el ser humano, puede disfrutar de la hermosa bendición de ser justificados. En otras palabras, ser justos. Cuando tú desobedeces la ley, infringes la ley, está sujeto a juicio. Y muchos de nosotros nos da miedo cuando tenemos una cita con un juez y tú sabes que tú la regaste y tú sabes que tú cometiste un error, tú sabes que eres culpable y ahora vas a ir delante de un juez y sabes lo que el juez te va a decir. Pero qué sorpresa es cuando tú llegas al juez y te presentas y él te diga: no te preocupes, don't worry, alguien más ya pagó. ¿Alguien más está dispuesto a pagar por lo tuyo? Tú eres justo de esto, has sido justificado de esta pena. Eso es lo mismo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas. Delante del Señor estábamos condenados, pero en el sacrificio de Cristo Jesús nosotros somos justificados. Mire lo que dice el 24: siendo justificados gratuitamente. ¿A cuántos de ustedes les gusta lo gratis? A todos nos gusta lo gratis. Miren, el Señor Jesús nos está diciendo: yo he decidido salvarles, yo he decidido justificarlos, yo he decidido, he conocido su condición, ustedes están separados de mí, pero yo he decidido acercarme a ustedes. Y me gustan mucho estas palabras de justificación y redención. No quiero profundizar teológicamente en ellos, pero simplemente bien sencillo lo que es la justificación y la redención. Cuando nosotros somos redimidos, somos comprados, la palabra original, y puedo darles la tipología de todo ello, pero no es importante. Lo importante es que quedemos con el pensamiento en nuestra mente. Nosotros hemos sido comprados. Y la Biblia, Romanos 23, nosotros éramos esclavos del pecado. Y hace la analogía de una persona que está esclavizada y está en un mercado de esclavos, porque en aquel tiempo se usaba la esclavitud. Entonces había mercados de esclavos.
Y alguien tenía que ir y comprar un esclavo, pagar un precio. Pero esto era lo interesante, que salía del mercado, pero seguía siendo propiedad de alguien más y seguía siendo esclavo. Lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida es que Él nos ha comprado a nosotros y nos ha dado libertad. Esa es la gran diferencia. Cuando Pablo está hablando a la iglesia y usa esta analogía, es no simplemente los ha comprado, sino que los ha comprado para que ustedes vivan en libertad, para que ustedes ahora tengan la libertad, sean libres. Y eso es lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestra vida. Muy sencillo estos versículos. Él nos ha justificado, Él nos ha redimido, en otras palabras, nos ha comprado, ahora nos dice, ya no serás esclavo, ahora serás libre. Ahora el pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida, pero tú vas a decidir hasta dónde el pecado te va a controlar. Ahora tú vas a decidir, yo ahora te doy la libertad de decidir, como en el huerto del Edén. Los voy a poner a disfrutar, pero miren, y la palabra del Señor nos habla. Las cartas paulinas, cartas generales, todo nos habla qué hacer y qué no hacer, cómo debe vivir un cristiano. Ahora nosotros en Cristo tenemos la libertad de decidir como fue al principio. Él nos ha libertado de la condenación del pecado, nos ha libertado de la maldición del pecado, pero nosotros decidimos vivir en esa justicia y en esa redención que es en Cristo Jesús. Y lo que nosotros percibimos el día de hoy en nuestros bautismos, esto es lo que ha sucedido con nuestros hermanos y todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús. Ya no más somos esclavos del pecado. Y esta es la garantía que nosotros tenemos, que el pecado ya ha sido vencido en nosotros. Y para eso es importante el Espíritu Santo habitando en nosotros, porque es el Espíritu Santo que nos justifica diariamente. Usted y yo, mis amados hermanos, somos pecadores. El hecho de que nosotros venimos a Cristo, no quiero contradecir lo que estoy diciendo, pero el hecho que venimos a Cristo no quiere decir que nosotros no somos pecadores. Seguimos siendo pecadores porque vivimos en esta naturaleza carnal y caída. Pero llegará el momento que esta naturaleza carnal y caída se va a quedar aquí sepultada en la tierra de donde fue tomada. Pero cuando nosotros subamos al cielo y vivamos una eternidad, entonces seremos libres totalmente del pecado. Usted y yo estamos viviendo ahorita en la libertad que produce Cristo Jesús de la condenación del pecado. Pero seguimos pecando, por eso el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso Dios el Padre envió a su Espíritu Santo para que nos ayudara, sea el paracleto, para que nosotros nos ayudara en el transitar de esta vida. Pero tenemos la seguridad y la confianza de que el pecado ya no tiene autoridad. En otras palabras, tú has recibido a Jesús en tu corazón como el Salvador de tu vida, ya la condenación que produce el pecado ya no es vigente sobre ti. Cuando tú mueras, vivirás y reinarás una eternidad. Cuando tú mueras, yo muera y entremos a la presencia del Señor, Él va a decir, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Por qué tengo que dejar entrarte a mi casa? Simplemente, sencillamente porque Jesucristo pagó el precio por mí. Yo lo creí, lo recibí y en fe viví toda mi vida, por eso tenemos ese derecho. Y cada uno de nosotros hemos disfrutado de ello. Ahora, si tú te encuentras con nosotros y tú nunca has reconocido a Jesús como el Salvador de tu vida, si tú has buscado tu salvación en la fe, en la tradición, en la liturgia, déjame decirte, estás perdiendo tu tiempo. La única persona que puede darte salvación y vida eterna es aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Fue el único. La religión, la tradición, otro ser humano no murió por ti, solamente Jesucristo, y Él puede darte vida eterna. Tal vez te sientes como que estás seco por dentro, seca por dentro. Te voy a decir por qué. Porque tu vida, tu espíritu ha sido muerto por el pecado, pero Jesús puede darte vida a través de su Espíritu Santo. Cuando su Espíritu Santo viene sobre tu vida, sobre tu corazón, empieza a cambiar tu interior, empieza a surgir una vida espiritual en tu interior y las cosas empiezan a cambiar. Empiezas a ver las cosas diferentes porque ahora Dios en tu vida está viendo por ti. Si
tú nunca has dado tu vida a Jesús, yo te hago la invitación el día de hoy. No vengas a Jesús porque tienes problemas, porque hay necesidad. Ven a Jesús porque necesitas salvación y vida eterna. Que esa sea la motivación de venir a Jesús. Y cuando tú ya vienes a Jesús y eres hijo e hija de Él, yo te aseguro que Él tendrá cuidado de ti y Él proveerá lo mejor para ti. Pero no vengas a Jesús para que soluciones tus problemas. Ven a Jesús porque tú tienes un gran problema. El problema es el pecado y el pecado te separa de Dios. Ven a Jesús, que es el único que puede cambiar tu vida. Oremos, Padre.